Hola y bienvenidos a otra receta más del canal. Hoy he preparado una riquísima zarzuela, que aquí cada uno le puede poner el pescado que quiera y el marisco que quiera, pero esta es mi receta, así que si queréis saber cómo la preparo yo, aquí van los ingredientes. Esta es una receta para 4 personas y vamos a necesitar pescado. Yo siempre pongo un trocito de cada tipo de pescado por persona. Aquí tengo merluza y rosada. Necesitaremos también 2 calamares, 2 gambones o langostinos, podéis poner más langostinos si queréis, una cebolla, 5 ajos, caldo de pescado, que como sabéis el mío es casero, un tomate, 50 mililitros de coñac, 30 gramos de almendras, 30 gramos de piñones, azafrán, perejil y sal, que con estos últimos ingredientes prepararemos la picada. Aquí tengo ya el tomate, la cebolla y los ajos para hacer el sofrito y vamos a empezar escaldando el tomate para que la piel salga bien. Y yo lo que hago es ponerlo en el microondas hasta que se reblandezca y se pueda sacar bien la piel. Para que quede una salsa un poquito más suave, vamos a rallar los ajos y la cebolla. Esperamos a que el tomate ya no esté caliente o ya no queme mucho y le vamos a sacar la piel. Y el tomate simplemente lo vamos a triturar así un poco con el tenedor. El tomate no hace falta rallarlo. Los calamares los vamos a cortar en tiras. Las alitas y las patitas las vamos a cortar por la mitad para que no sean tan grandes. Una vez tenemos todos los ingredientes listos, vamos a preparar la picada y empezamos picando el perejil pequeñito. Y cortamos los ajos en trozos para que sea más fácil picarlos. Bueno, y empezamos ya con la picada y vamos a añadir las almendras. Las picamos un poquito para que no se nos salten mucho por encima. A continuación le agregamos los piñones y también picamos un poquito así flojito. Le agregamos a continuación los ajos y el perejil. Y el perejil se lo vamos a agregar todo, aunque veis que aquí solo le he puesto un poquito, al final se lo agregamos todo. Y la picada, para los que no lo sepáis, es una salsa muy típica de muchos platos catalanes. La base es siempre ajo, perejil y azafrán, pero se pueden ir agregando ingredientes como estáis viendo ahora. Cuando ya está todo bastante picadito, le vamos a agregar el azafrán y vamos a seguir picando. Ya veis que está prácticamente listo. Vamos a seguir picando más para integrarle el azafrán. Y nos tiene que quedar una masa bastante espesita, ¿veis aquí?
bastante espesita. Y una vez ya está todo bien picadito, ya la tenemos lista hasta el momento que la necesitemos. Aquí, como veis, tengo ya el pescado y lo que voy a hacer va a ser con un poco de harina, lo voy a rebozar por cada lado y lo vamos a freír por 30 segundos nada más por cada lado. Vamos a hacer como una especie de sellado del pescado, igual como hacemos con la fricandó. Sellamos un poco la carne, pues aquí hacemos lo mismo. Cuando ya lo tenemos listo, lo vamos a apartar en un plato hasta que sea el momento de utilizarlo. Bueno, y empezamos ya preparando la zarzuela. Como veis, tengo el caldo de pescado ya calentándose y un poco de aceite en la cazuela. Y le vamos a sofreír la cebolla que hemos rallado previamente junto con el ajo. En todos estos platos que preparamos y que utilizamos tanto caldo de pescado o de carne, es mejor que previamente calentemos el caldo para que al echárselo al guiso no nos corte la cocción, que es lo que haría si se lo echáramos frío. Como veis, a continuación le agregamos los calamares y los sofreímos junto con la cebolla y el ajo. Añadimos también los langostinos o las gambas o gambones, lo que estéis utilizando, y la cantidad que vosotros queráis. Les damos un par de vueltas y a continuación le agregamos el tomate y lo sofreímos todo junto. Y ahora viene el momento que es un poco más delicado quizás, que es quemar el coñac. Si no lo queréis hacer, pues no lo hagáis. Pero como veis, he añadido el coñac y con una cerilla, que podéis utilizar también un encendedor de cocina, se lo pasáis por el coñac y él se quema. No se enciende mucho, la verdad, es muy poquita llama, pero bueno, si por precaución no lo queréis hacer, pues echáis el coñac y no hace falta que lo queméis. Ponemos un poquito, nada, un cazo de caldo de pescado. Y ahora ya le vamos a agregar los pescados. Se lo ponemos en la sartén, en la paella, en la cazuela, lo que estemos utilizando para preparar esta zarzuela. Le agregamos también el caldito que ha ido soltando el pescado, porque eso le va a dar también mucho sabor. Vamos a ponerle un poquito más de caldo de pescado. Y ahora ya le vamos a agregar la picada. Ves que queda bastante espesa, queda con los frutos secos, queda bastante espeso. Y mirad, con el pescado, con el caldo de pescado, vaya, le vamos a agregar en el mortero para que no se quede nada en el mortero, vaya, porque esta salsa está muy rica. Bueno, ya simplemente pues vamos a esparcir bien toda la picada por todo el guiso y lo vamos a cubrir de más caldo de pescado y vamos a dejar que se cueza completamente el pescado. Le agregamos una pizca de sal, que no le hemos agregado nada, y cuando pase un ratito que ya esté cociendo vamos a probar a ver si necesita más sal o está bien. Mirad, veis, aquí ya probamos y es el momento de rectificar si fuera necesario. A los 5 minutos de cocción le damos la vuelta el pescado y dejamos cocer unos 5 minutos más.
Ya sabéis que el pescado enseguida está cocido. Además a este le hemos pasado un minutito así por la sartén al principio. Apagamos el fuego y dejamos de enfriar. Y aquí ya lo tengo listo para servir. Voy a coger un trocito de cada tipo de pescado y un langostino. Ahí tenéis. Y como no, le vamos a añadir la salsa de la picada, que está riquísima, junto con los calamares. Y yo voy a probar ya un trocito de merluza con la salsa, con la picada. Y está de verdad riquísimo. Y un calamar que también me encantan. Bueno, y aquí tenéis ya esta receta de zarzuela que está riquísima. Si os gusta muchísimo podéis añadir unas almejas o unos mejillones, pero para mí así está ideal. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.